¿De dónde viene la economía circular? Entonces, la economía circular, de alguna manera, sobre todo en países y en economías como las nuestras, la economía circular ya está. Hay muchos elementos de economía circular que nosotros los hemos venido desarrollando. Y muchos de ellos han estado ahí por el tema necesidad. ¿Y necesidad de qué? Necesidad de que algo que necesitamos nos dure más tiempo porque no podemos comprar otro nuevo. Necesidad de que los recursos que tenemos no son lo suficientemente abundantes, o puede que sean abundantes pero no los tenemos a la mano para poder tener esos procesos productivos. Y entonces en ese sentido la economía circular nos hace un llamado a hacer un cambio en ese proceso de modelo lineal de producción, en el que generalmente estábamos acostumbrados a hacer un proceso de extracción y llevar un producto hasta un fin de vida, lo que nosotros llamamos desde la perspectiva de ciclo de vida, de la cuna a la tumba. ¿Cierto? Entonces, extraemos, usamos y luego disponemos. La economía circular, entonces, acá es súper importante que tengan en cuenta algo, y es que la economía circular no es un concepto ambiental. La economía circular es netamente un concepto económico que además no está totalmente conceptualizado, sino que tenemos que hablar de una caracterización de concepto. ¿Y por qué hablamos de caracterización de concepto? Porque no es lo mismo hacer economía circular en la Unión Europea que en Colombia, o hacer economía circular en Colombia que en Argentina, porque tenemos procesos productivos muy diferentes, pero además tenemos elementos culturales muy diferentes que también nos llevan a tener un uso diferente de los recursos que nosotros tenemos. Entonces, hay un elemento fundamental que nos dice la economía circular, y es: garantice que esos recursos que usted tiene se mantengan en circulación, pero la circulación no es suficiente si usted no garantiza que el valor que tiene, como el estándar que tiene ese producto, también se mantiene constante, o por lo menos durante mucho tiempo. ¿Qué sucede? Y es que hemos estado acostumbrados a hacer unos diseños un poco light, que luego, cuando vamos, por ejemplo, a mirar qué sucede con el producto al fin de vida, puede que lo podamos recircular, puede que lo podamos reusar, pero siempre lo vamos bajando como de categoría. Comenzamos por allá en un nivel muy alto hasta que lo llevamos a un nivel cero, ¿cierto? Entonces, la economía circular lo que nos dice es: hágalo y manténgalo en circulación, pero manteniendo su valor. Entonces, acá, ¿qué es lo importante de la economía circular? Y es que nos hace un llamado también a pensar los productos que nosotros ofrecemos desde un nuevo concepto, desde un nuevo modelo económico. Y es comenzar a dejar de ver los productos como producto, sino verlo como el servicio que me presta ese producto, ¿cierto? Entonces, ahí la necesidad, por ejemplo, un tema que se encaja bastante bien es el tema, por ejemplo, de química, de chemical leasing. Y entonces yo ofrezco mi producto a una empresa, pero yo no le ofrezco el producto, yo le ofrezco el servicio que ese producto le va a prestar. Entonces, una empresa que venda desengrasantes, la empresa que vende desengrasantes no le va a vender al proveedor el desengrasante, el galón, le va a vender es la eficiencia que ese galón va a tener, ¿cierto? Entonces, no comienza a vender, por ejemplo, por litros de producto, sino que ya hace una venta por metros cuadrados limpiados. Entonces, ese es lo que nosotros tenemos que comenzar a pensar. Y quizás esta es la parte más compleja de la economía circular, y es cómo nos salimos un poco del contexto en el que hemos estado siempre trabajando, como desde la comodidad del negocio, como lo hemos venido pensando, y cómo le inyectamos otros elementos para que sea y nos permita hacer esa circularidad. Entonces, bajo ese panorama nos damos cuenta que comienzan a ser necesarios unos sistemas de retorno.
que no son tan convencionales como son los sistemas de retorno del reciclaje, sino que tienen que ser mucho más elaborados y diseñados de modo que esos materiales puedan mantenerse bajo como esa línea de calidad. Y entonces aparece, por ejemplo, la logística inversa, y es lo que ahorita a través, por ejemplo, de la normatividad de empaques van a necesitar hacer muchas empresas, y es cómo garantizar que esos empaques en los que está su producto va a volver, pero entonces ahí cuando uno piensa en la economía circular es cómo lo va a hacer regresar. Lo va a hacer regresar para un reciclaje simple en el que vaya bajando de valor, o lo va a hacer devolver su productivo para mantener ese empaque. Y entonces muchas personas comienzan a pensar eso no es posible, y ahora les digo sí es posible. Entonces llega y presenta a otra persona y dice es que no tenemos normatividad. Lo que pasa es que el tema de normatividad también obedece a unas necesidades de la sociedad, ¿cierto? Y en la medida en que nosotros como sociedad, como industria nos movilizamos a hacer unos requerimientos nuevos, entonces la normatividad también se mueve. Y hay un caso bien tangible que es el caso de ENCA de Colombia. Es una empresa ubicada en Antioquia. Ellos eran básicamente textil y tenían una resina que importaban, pero resulta que con todo este tema de apertura económica del mercado chino, importar esa resina era muy costoso, y llegaron a un punto en el que la empresa estuvo a punto de cerrar. Ellos que encontraron que a través del reciclaje del PET podían obtener esa resina. Inicialmente hicieron ese reciclaje de PET para obtener resinas textiles. Con el tiempo, y fueron trabajando con entidades de gobierno para que a través de la tecnología que tenían se pudiera dar el proceso botella a botella. O sea, una botella de PET que entra al sistema de reciclaje puede llegar a ser parte de otra botella que se produce de forma reciclada. Entonces, es posible hacerlo de una forma diferente. Y como les decía, no está nada escrito sobre la economía circular, y seguramente para Colombia habrán algunos sectores productivos en los que sea diferente la metodología en la que pueden llegar a la economía circular. Entonces, la economía circular usa una serie de herramientas, como es, por ejemplo, el tema de ecología industrial, y es cómo a través de estar, por ejemplo, en un sistema de ecoparques industriales, se pueden generar alianzas para que lo que a mí no me sirve, lo que a mí me sobra, alguien más lo tome. Y no es solamente desde la perspectiva de residuos, es también a partir del aprovechamiento de otro tipo de residuos, perdón, de otro tipo de subproductos, como es, por ejemplo, el vapor, el calor. Hay muchas industrias que el calor, por ejemplo, el calor residual se pierde porque no tienen cómo usarlo todo. Pero cuando se están en esas comunidades, entonces se garantiza que esos procesos o que ese calor ya no se pierde, sino que es aprovechado. Aparecen entonces herramientas como Cradle to Cradle, que es de la cuna a la cuna, y es como a través del diseño que yo estoy planteando, de la eliminación de tóxicos y de producir productos que se puedan desensamblar, entonces se pueden mantener en constante recirculación. También hay otras herramientas que son un poco más sencillas y que de alguna manera en el país ya las hemos trabajado ampliamente, que es el tema de producción más limpia, por ejemplo. Son elementos simples pero necesarios para partir en la economía circular. Entonces la economía circular hace también un salto de lo que es la eficiencia a lo que es la eficacia. La eficiencia entonces nos dice, básicamente nos dice, produzca más con menos, ¿cierto? Entonces, use menos agua, menos energía, menos materias primas y produzca
aumente su productividad. La eficacia lo que nos dice es, usted puede aumentar su productividad, pero siempre garantice que esa productividad va a llevar necesariamente a mantener un metabolismo cíclico en el que su proceso productivo y el producto que usted está desarrollando siempre va a estar de la cuna a la cuna. Pero entonces ese de la cuna a la cuna se debe de hacer es manteniendo el estatus. O sea, yo reciclo un celular, pero entonces para que se convierta otra vez en celular. Y de hecho, por ejemplo, esta industria lo tiene bien claro, y es como a través de algunos procesos de logística inversa, pues han hecho aprovechamientos de piezas internas de los computadores, de los celulares, y los han reincorporado. Entonces la economía circular habla de dos ciclos productivos. Hay un ciclo que es un ciclo biológico y un ciclo tecnológico. En el ciclo biológico cabe todo lo que son productos orgánicos, ¿cierto? Derivados del carbón, y básicamente lo que dice es lo que salga de la tierra que regrese a la tierra, ¿cierto? El ciclo tecnológico es más aplicado a materiales que no pertenecen o que no son biodegradables, pero que hace el llamado a que lo que salga de la industria regrese a ella y no sea dispuesto, por ejemplo, en un relleno sanitario. Entonces, la economía circular acá también es importante que tengan en cuenta, y es, nosotros hemos soportado como nuestro conocimiento en la información de la Fundación Ellen MacArthur, pero habrán otras corrientes que también propongan otros principios diferentes. Hace más o menos 3 años solamente hablaban de unos 3 principios, ahora vamos alrededor de 5 principios, y quizás en un tiempo podamos hablar de más principios. El primer principio es diseñar para eliminar residuos, y volvemos al tema que Carlos ha venido recalcando tanto, y es cómo a través de hacer un diseño que me permita hacer unos procesos de desensamble, que me permita remodelar, que me permita ajustar y arreglar un producto, yo puedo mantener por más tiempo ese producto en vigencia. Lo otro es eliminar productos tóxicos de lo que estamos produciendo. ¿Qué sucede? Hay, por ejemplo, en el tema del plástico, hay plásticos de muy buena calidad, pero resulta que en su proceso productivo, dentro de el tema de dar color, añadir mayor resistencia, se adicionan unos productos tóxicos, y no vamos muy lejos. Por ejemplo, lo que sucedió hace poco con todo el tema de juguetes que tuvieron que sacar del mercado por el tema de productos tóxicos que estaban en ellos. Entonces, ¿qué sucede con ese plástico? Ese plástico ni siquiera tiene una opción de ser reciclado. Ese plástico necesariamente tiene que ser destruido a través de procesos, por ejemplo, de incineración. Y lo otro es que siempre buscar utilizar la menor energía posible, no solo en la producción, sino también en el uso y luego en el reuso o reciclaje que se proponga. El segundo principio, y es la resiliencia a través de la biodiversidad. Y es algo que yo creo que las industrias lo viven día a día, y es la industria que se queda como bajo el proceso, bajo lo que fue concebida. Entonces, un producto, y en su momento ese producto fue muy exitoso, no comienza a realizar cambios que vayan encaminados a suplir las necesidades del mercado, se va quedando atrás, ¿cierto? Entonces, lo que dice este principio es: mientras más variabilidad tenga su producto, mientras más flexible y más capacidad de adaptación tenga en diferentes contextos, entonces más fácil va a ser de que pueda ser aceptado dentro de un contexto de economía circular. Y para eso entonces lo que se mira es el tema de modularidad, y entonces lo vemos, por ejemplo, en los celulares, o vámonos a una lavadora, ¿cierto? Hace
hace algunos años una lavadora duraba 15 años perfectamente, 20 años, como las lavadoras de las abuelas, ¿cierto? Y era por algo simple, y es que las piezas eran modulares. Entonces a usted se le dañaba un rodillo, se le dañaba una pieza, la podía cambiar y el equipo seguía funcionando perfectamente. ¿Qué sucede? Y es en ese tema de obsolescencia programada, en ese tema de tener que cambiar y ser más modernos, y todo este tema de consumo también, porque también es un tema de consumidores, no solamente de productores. Entonces se comienzan a dar unas lavadoras que vienen ensambladas y vienen selladas, en las que uno no tiene acceso a muchas piezas, ¿cierto? Y en el momento en el que se daña una pieza, pues está tan bien como ensamblada, que no es posible retirar pieza a pieza, sino que se tiene que cambiar necesariamente toda la lavadora, o cambiar esa pieza es tan costosa que es preferible tener una lavadora nueva. Entonces a eso es lo que va el tema de modularidad, versatilidad, y es cómo se adapta. Y entonces es la necesidad de pensar en una economía circular, pero adaptada a cada uno, a las necesidades propias de cada industria, ¿cierto? Y es no ir a replicar lo que en otro país funciona o en otra industria funciona, sin hacer una evaluación de que efectivamente sí es adaptable. Y el tema de adaptabilidad. Cuando entonces uno mezcla como estos elementos, entonces nos permite tener un producto mucho más flexible. El tercer principio es el principio basado en energías provenientes de fuentes naturales. Y entonces este principio inicialmente dice que no necesitaríamos otra fuente de energía que no fuese el sol. Y no es solamente pensando en paneles solares, y es las plantas, por ejemplo, todo lo que es biomasa, toma la energía del sol, y luego esa biomasa se puede convertir en un combustible y luego generar energía. Entonces la fuente inagotable de energía es el sol, y entonces es devolvernos como a ese tipo de procesos. El cuarto principio es pensar en sistema, y es pensar en cómo el producto que yo estoy ofreciendo puede pasar por diferentes fases antes de que yo decida descartarlo. Pero es también pensar en mi cadena de valor, o en la empresa X, como una empresa que hace parte de un sistema al que necesariamente tiene que entrar a trabajar con sus proveedores, pero también con sus clientes. Y entonces ahí está la pregunta que ahorita hacías de cómo trabajar con proveedores, y es en la medida en la que la sociedad y la industria comience a hacer nuevos requerimientos, entonces necesariamente tiene que comenzar a trabajar con su cadena de valor. Y es uno de los elementos fundamentales, porque llega un momento en el que la empresa no es capaz de mejorar más su producto, porque sencillamente hay elementos que no controla, y uno de esos elementos son sus materias primas, ¿cierto? Entonces es también como a través de mi necesidad de rediseñar, yo hago unos nuevos requerimientos hacia mis proveedores para que ellos también se integren al proceso en el que la empresa está, y entonces la economía circular va tomando un espectro mucho más amplio. El quinto principio es que todos los residuos son comida, ¿cierto? Son alimento. Y entonces no necesariamente hablamos de un proceso biológico, sino que también hablamos de un proceso técnico, de un ciclo de vida técnico, en el que a través del diseño, de garantizar la eliminación de tóxicos y de mantener como unos productos más desensamblables y fáciles de separar, yo puedo entonces hacer que lo que a mí no me sirve, a otro le sirva. Pero entonces siempre acuérdense que desde la perspectiva de economía circular, todos estos procesos de reciclaje y de uso de un subproducto
ciclos siempre tienen que estar encaminados a mantener mínimamente el estándar de lo que se está reusando o a subir su estatus. Entonces esta es otra forma de presentar los dos ciclos, y entonces desde la perspectiva del ciclo tecnológico, lo primero que le dicen a uno es: cuando usted esté pensando en hacer un diseño de producto, entonces piense que ese producto que usted va a ofrecer primero puede hacérsele un mantenimiento, y un mantenimiento con miras a que mantenga todo el tema, por ejemplo, de eficiencia de recursos, que no consuma más agua, que no consuma más energía y que pueda estar vigente por mucho más tiempo. Luego, entonces, una vez usted ha agotado el tema de mantenimiento, garantice que su diseño va a poder ser reusado o redistribuido, bien sea para el mismo uso o para otros propósitos. Si no puede hacerse eso, entonces que luego se lleve a una reforma o a una remanufacturación. Acá hay entonces que ser muy cuidadosos, porque en ese tema de reformar y remanufacturar, si no se hace de una forma adecuada, de una forma planeada y bajo un buen diseño, entonces hay veces causamos más daños. Y finalmente lo que le dice es: recicle. ¿Cierto? Si ya agotó todas estas instancias dentro de su diseño, entonces ahora sí, llévelo a un reciclaje. Pero recuerden nuevamente, ese reciclaje debe ser manteniendo como sus propiedades y la calidad de ese producto. Sobre el ciclo biológico, lo primero que a uno se le ocurre cuando hay un ciclo biológico es: vamos a hacer compostaje. ¿Cierto? Y el compostaje no es malo, ¿sí? Y finalmente yo creo que ahí llegamos en algún momento dentro de este ciclo. Sin embargo, este ciclo lo que hace un llamado es a dar un valor agregado a ese producto que yo estoy desechando. Y un caso bien, entonces lo primero que le dice es: trabaje bajo como sistemas de extracción bioquímicos en los que a partir de sus residuos o de ese producto que usted está desechando se puedan obtener otras materias primas. Un caso bien preciso es el del limoneno. El del limoneno es una sustancia química que se usa como desengrasante, lo usan desde la industria cosmética hasta la metalmecánica, ¿cierto? Por mucho tiempo ha sido producida de forma sintética, pero resulta que el de limoneno está presente, por ejemplo, en la cáscara de naranja, ¿cierto? Entonces, por mucho tiempo, las empresas que eran productoras de jugos de naranja, pues tuvieron un gran dolor de cabeza, y es: ¿qué hago con la generación de cáscaras de naranja? Primero, no las puedo dejar almacenadas mucho tiempo dentro de mi proceso productivo, porque por temas de salud y de contaminación cruzada y todo esto, no puede estar ahí. Pero segundo, pagar para que todos los días vengan y me la recojan, pues es un tema económicamente inmanejable. Entonces, a través de procesos de extracción, esas cáscaras pueden ser empleadas para extraer el del limoneno, y de hecho ya conocemos casos. Yo creo que ahorita les presento un caso en el que ya se está usando del limoneno a partir de cáscara de naranja. Entonces, ¿qué sucede? Si la empresa mínimamente dejó de pagar para que se le dispusieran ese residuo, y ahora aquí aspira a que le paguen por lo que en algún momento pagó para que le dispusieran, porque ahora es la materia prima de un proceso productivo industrial. Luego, entonces, ¿qué dice? Una vez que usted haya hecho esos procesos de extracción y de obtención de materias primas, entonces trabaje por hacer un proceso de biodigestión en los que pueda obtener biogás y pueda obtener una fuente energética adicional para su sistema. Y finalmente, lo último que le dice es: está bien, pues entonces composte y llévelo otra vez al suelo, ¿cierto? Con el fin de mantener los nutrientes o ese ciclo natural del suelo en vigencia. Resulta que la forma en la que se presenta estos ciclos tienen una razón, y
lo primero que dice y es que mientras más cerca esté el proceso que usted está desarrollando a su producto, entonces más eficiente va a ser energéticamente, ¿cierto? Entonces, es mejor que usted haga un mantenimiento porque está más cerca al producto. Entonces ahí va a haber un menor consumo de energía. Y entonces ahí donde las empresas comienzan a pensar. Y les digo, y ahí es donde les decimos que es importante que se salgan como de la caja en la que siempre han estado. Y es, ¿cómo le voy a decir a una empresa que su razón de ser es producir lavadoras, no siga produciendo la lavadora que usted que la diseñó para un periodo de vigencia de 3, 4 años y entonces hágala para 10 años? Entonces va a decir, sí, entonces eso implica que yo voy a tener una menor producción y por tanto unos ingresos menores. No necesariamente, porque entonces si usted produce una lavadora para hacer un mantenimiento, eso implica que si usted piensa su negocio de otra manera y propone que el mantenimiento lo va a hacer usted con su equipo, entonces ahí cambia la perspectiva, ¿cierto? Pero entonces lo que se tiene que abrir la empresa es a pensar en otro negocio diferente al que ya tiene. El otro es el poder de la circularidad prolongada, y es mientras más ciclos usted pueda garantizar que su producto está en vigencia, primero lo repara, luego lo reusa y finalmente lo recicla, entonces también tiene una mayor eficiencia en recursos. Y el poder de uso en cascada, y es primero hago una extracción, luego hago un proceso anaerobio donde obtengo gas y finalmente hago un proceso de compostaje, ¿cierto? Creo que este es el último, el poder de diseñar unas materias primas y unos productos puros y libres de tóxicos para poder garantizar que ese proceso esté o se pueda mantener en circularidad y mantener la calidad del producto. Acá entonces hay algunas aplicaciones comerciales que nosotros consideramos que aunque en el país no se han desarrollado bajo esa perspectiva de economía circular, son un claro ejemplo de lo que es la economía circular. El primero es una planta de compostaje en el municipio de Urrao, esto es Antioquia. ¿Qué tiene de interesante esta planta? Y es que bajo la luz del tema de aprovechamiento de residuos sólidos, el tema de compostaje siempre ha sido hecho en los rellenos sanitarios alejados de la comunidad, porque el compost genera mal olor. Esta planta de compostaje está ubicada a 3 cuadras del parque principal. Al lado, pues cruzas la calle y ahí ya tienes vecinos. Y tiene una razón fundamental, y es que la comunidad necesita saber qué pasa con sus residuos para poder tener una mejor acogida del proceso. Entonces, para poder llegar a este proceso, primero se tuvo que hacer un diseño de un producto. No fue simplemente decirle a la gente recicle, separe sus residuos orgánicos que yo se los recojo, sino diseñar ese proceso de cómo garantizar que la gente iba a hacer esa adecuada separación, pero que además la comunidad iba a ver el valor del compost que se estaba produciendo para que ese compost fuera regresado al campo. Entonces es como la parte del diseño que se tiene en el municipio. Una vez los residuos llegan al área, pues a la planta de compostaje, son acondicionados. Ahí en el fondo se ven las camas de compostaje. Este es el material acondicionado para llegar a hacer ese proceso de compostaje. Acá está el material final que se obtiene, y ahora este material que se obtiene está siendo usado, por ejemplo, por los productores de aguacate, por los productores de tomate. Entonces, adicional a eso, muchas empresas de
de compostaje, sobre todo las encargadas de hacer recolección en los municipios, se veían en la necesidad de regalar ese compost. Acá no, acá el compost tiene un valor y antes de que se obtenga la cosecha, pues ya está vendida por los valores pues las características técnicas que tienen. El caso que les daba ahorita del limoneno, entonces el de limoneno se obtenía a través de unos procesos o se usaba en unos solventes derivados del petróleo que se producían a través de unos procesos sintéticos y esta empresa que se llama Polychem, ellos son proveedores de Sofasa, Yamaha en Antioquia, entonces hizo una sustitución en unos desengrasantes de limoneno sintético por el que ahorita se obtiene a partir de la cáscara de naranja y lo hemos llevado a un proceso de química verde. Son entonces algunos ejemplos que, como les digo, no fueron pensados desde la perspectiva de economía circular, pero cuando uno los evalúa a la luz de la economía circular, son un claro ejemplo de lo que implica hacer economía circular.